Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 21. ¡Vamos! Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Pablo comienza este capítulo 12 exhortándonos a mantenernos en santidad divina, ¿verdad? Como una ofrenda diaria y a conciencia para Dios, ¿verdad? Dice que no aceptemos las condiciones que este mundo nos ofrece, porque si nosotros nos dejaríamos llevar por cualquier corriente que vemos en este mundo, por ejemplo, hoy en día, hermanos, estamos viendo cómo el mundo está tan perdido, hay tantas cosas que ahora ya ni siquiera se esconden para hacerlas, sino que
La maldad del hombre ha crecido tanto que ya los hacen a luz del sol, ¿verdad? Ya prácticamente no hay vergüenza de nada, no hay temor de Dios, sino que la gente ha distorsionado su manera de vivir. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Entonces, lo que Pablo nos incita en este capítulo directamente es a que no aceptemos las condiciones que este mundo nos ofrece, sino que transformemos nuestra mente conforme a la total voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Porque Dios es perfecto en todo lo que Él nos indica y nos enseña, ¿verdad? Así que nosotros debemos de saber valorar lo que Dios nos ha dado a cada uno, con humildad, con respeto, los unos por los otros, puesto que todos tenemos diferentes funciones, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso sabemos que como en un cuerpo humano, ¿verdad? Cada miembro del cuerpo tiene una diferente función. Así también nosotros necesitamos los unos de los otros en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos, por lo tanto, usar los dones que Dios nos ha dado para bendición del cuerpo de Cristo, con fe, con amor, con servicio, ¿verdad? Sobre todo sin fingimiento. Si el Espíritu de Dios guía nuestra vida, debemos apartarnos en totalidad del mal y seguir lo bueno, amándonos los unos a los otros en el amor de Cristo, ¿verdad? Procurando lo mejor para nuestro prójimo, siendo buenos trabajadores, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque esos son los adoradores, dice la palabra, que Él busca, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, ¿verdad? Eso tiene que ser algo diario, una manera de vivir. Tiene que ser parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Como cristianos, que nosotros mantengamos esa vida de oración, esa vida de comunión constante. Donde quiera que tú estás, tú puedes, yo no sé, hermanos, pero yo cuando me levanto, siempre me levanto y en mi mente hay un corito, pero constantemente, constantemente un corito. Y es un corito que me encanta, que lo repito, que está en mi mente, alabando a Dios. Y qué bonito eso, porque esa es la comunión que Dios quiere que tengamos, que no perdamos esa comunión constante, ¿verdad? Que una u otra cosa pasa en nuestro día, pero no sé, ya sea que te pongas a mirar en internet o algo, busca algo positivo, busca algo de Dios que te va a edificar en tu vida, ¿verdad? Música cristiana, algún video cristiano, algún testimonio. Por eso te digo, amigo, hermano, métete a mi comunidad. Ahí hay mucho material para tu vida. Hay películas cristianas, todo es completamente gratis. Lo mejorcito de YouTube cristiano, ahí está para ti, dispuesto para que cuando tú tengas tiempo libre, puedas usarlo sabiamente, ¿verdad? Qué precioso eso. Así también dice que debemos compartir con los demás hermanos, siendo caritativos, ¿verdad? Quizá vemos a alguien que está en necesidad o sabemos que alguien ha tenido alguna situación difícil entre quizá los mismos hermanos y nosotros podemos ser de bendición para ellos, ¿verdad? Aún así dice que a nuestros enemigos nosotros tenemos que bendecirlos, ¿verdad? Y dice, gozándonos con los que se gozan. Mire qué precioso eso. Y así, o sea que si alguien te dice, mira, me ascendieron en el trabajo, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que gozarnos con los que se gozan. Quizá alguien está celebrando un cumpleaños, dale un abrazo, salúdalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos hace felices también a nosotros, que los demás estén pasando un momento bueno en su vida, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, mostrar el amor de Cristo en todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Y así también dice, llorando con los que lloran, ¿no? Que nosotros también sintamos el dolor con los que sufren. Quizá alguna persona ha perdido a un ser querido y hay en su corazón un dolor. Que tú puedas darle un abrazo y unas palabras quizá de ánimo
para levantarle su espíritu, para hacerle sentir bien. Quizá una persona está triste por alguna situación y tú puedes ser la persona que lleve esa luz, esa esperanza, ese ánimo, esa bendición para esa vida, ¿verdad? Yo me acuerdo un testimonio que una vez era un joven que él se había ido a un café, dijo, después de este café yo me voy a ir a tirarme del puente y acabar con mi vida, porque él ya estaba en una situación muy triste, muy deplorable, y él dijo, esta vez yo, después de que entro aquí a tomarme un café, yo me voy a matarme, cosa tremenda. Y mira, hermano, dice que de pronto él dice que cuando entró ahí al café, entra un cristiano y dice que él le dio un tratadito, y en el tratadito decía, Jesús te ama, tú vales mucho. Él dio su vida por ti. Y mira, hermano, cuando él miró ese tratado, él comenzó a llorar. Y en ese momento él se arrepintió de lo que iba a hacer y le pidió perdón a Dios y le dijo, ayúdame para seguir adelante, ayúdame para poder tener esperanza en mi vida. Y mira, hermano, qué precioso, porque a veces el Señor llega a tiempo y fuera de tiempo. Pero si tú hablas, si tú dejas quizá esa tarjetita con ese mensaje, quizás si tú le mandas este video a un amigo, una amiga que tú sabes que está pasando por un momento difícil. Por eso a veces dicen, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Quizá tú vas a tu trabajo y miras a una persona, un compañero, pero no sabes si ellos están pasando por una situación dura o difícil. ¿Sí me entiendes? Y tú puedes ser esa luz para alumbrarle ese camino. Tú puedes ser en ese momento el que Dios va a usar para llevarle a la salvación eterna. Así que sigamos adelante, hermanos. Dice que nosotros debemos buscar siempre la unidad, sin soberbias, ¿verdad? Y ayudando al que no tiene, apreciando la opinión de otros, ¿verdad? También nosotros debemos siempre recordar que no debemos pagar mal por mal, que al contrario, nosotros debemos hacer el bien siempre y estar en paz con todos, ¿verdad? Cosa tremenda, hermano. Me pasó con una señora del trabajo que pues ella, no sé, de pronto estaba de mal humor, ¿verdad? Y se desquitó conmigo. Pero esas cositas pasan, hay que perdonarlos, hay que dejarlos, ¿verdad? Porque así el enemigo a veces usa a cualquiera para estorbar nuestro camino, pero es necesario que nosotros busquemos la paz sobre todo, ¿verdad? En medio de cualquier situación, nosotros nunca paguemos mal por mal, al contrario, ¿verdad? Siempre estar en paz con todos y no debemos vengarnos tampoco porque la venganza le pertenece a Dios y Dios nos dice en su palabra que aun cuando si tu enemigo tuviere hambre que le des de comer, si aún tiene sed que le des de beber, porque dice que así amontonaremos, dice, ascuas de fuego sobre su cabeza. Mire qué tremenda cosa. Mira, hermano, y lo mayor de todas las cosas, si tú lo puedes hacer, es un poco duro de principio, te va a doler, quizá vas a llorar cuando estás pensando en eso, pero cuando esa persona te está haciendo el daño, te está diciendo, tú sabes que está siendo negativo para contigo o hablando mal de ti, tú perdónalo, perdónalo. Lo mejor es decir, Señor, perdónalo por lo que está haciéndome. Perdónale por lo que me ha hecho. Y sabes, como dice su palabra, que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Eso es verdad. A mí me pasó con una señora conocida, hablando mal de mí y cosas, ¿verdad? Que eran mentira. Y yo me acuerdo que había esa señora que estuvo hablando así de mí y todo. Y yo dije, pero ¿por qué está diciendo esas cosas? Nunca le he hecho daño ni para nada, ni he pensado en hacerle daño. Pero sin embargo esa persona estaba hablando cosas tremendas de mí, que sí, que es una malagradecida, que esto, que lo otro. Y bueno, al final yo cuando nomás oré por esa persona, hermano, dije, Señor, perdónale por lo que está hablando de mí, Señor, perdónale. Y pues me dolió porque se lo dijo, en aquel entonces se lo dijo a mi hermano, esto, lo otro.
y me hizo quedar mal con la gente que amo, pero pues como te digo, al final se descubrió que esa persona había mentido y no solo eso, se cayó bien enferma esa persona. Y yo dije, wow, Señor, no le decía el mal de esa manera, ¿verdad? Pero cuando la justicia de Dios es la que toma venganza, tremenda cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque no podemos jugar con Dios, ¿verdad? Y también hay de aquel que se meta con los hijos de Dios, porque al final les va a ir mal, porque la palabra de Dios dice, yo bendeciré al que te bendiga, pero también al que te maldiga, maldeciré. Entonces debemos amar a los demás, debemos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, ¿verdad? Y sobre todo, como dice el último versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Este capítulo yo lo voy a ilustrar con la historia de José. José pasó por esto y ayer justamente yo estaba viendo la película de José que la voy a poner, la voy a buscar otra vez y la voy a poner en mi canal para que ustedes también la vean. Es una preciosa historia, de mucho sufrimiento también porque vamos a ir a los capítulos, hermanos, para que yo les cuente la historia y así se den cuenta cómo este libro de Romanos, capítulo 12, nos va llevando a que realmente eso es lo que tenemos que hacer, lo que Él hizo, ¿verdad? Como en su corazón Él tenía la bondad de Dios y Él venció con el bien el mal. Vamos a ver. La historia de José es un poquito larga, pero la vamos a hacer, vamos a tratar de agarrar las partes más importantes de la historia y vamos a ir, porque comienza del capítulo 37 hasta el 50, ¿verdad? No voy a leer todo eso porque nos tomaría muchas horas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de tomar los puntos principales que son muy importantes. Por ejemplo, en el capítulo 37, cuando José sale al campo y a él siempre lo mandaba su papá, que era Jacob, para que investigara qué estaban haciendo sus hermanos mayores, ¿verdad? Como que era el que traía el chisme, ¿verdad? Y por eso no lo querían mucho. Y también porque Jacob pues lo amaba mucho a él, porque era el menor y él siempre estaba al lado de su padre, ¿verdad? Y sobre todo porque él había sido el hijo de la mujer que él tanto amaba, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que el padre le había regalado a él una túnica de muchos colores, ¿verdad? Y ellos estaban celosos, ¿verdad? De él, porque pues su padre lo amaba mucho. También él había tenido unos sueños que Dios le había revelado, en los cuales en el primer sueño dice que eran como unos manojos, no sé si eran de trigo, ¿verdad? Pero los manojos dice que el manojo de él estaba derecho y alto, espigado, y todos los otros manojos de los 11 hermanos estaban alrededor, pero encorvados sobre él, ¿verdad? Como prestándole, ¿verdad? Un respeto o algo así, ¿verdad? Y cuando él les contó eso, pues ellos se pusieron furiosos porque dijeron que servirte a ti o que tú vas a estar sobre nosotros, ¿verdad? Ellos bien enojados, ¿verdad? Con todo eso que estaba sucediendo, con esos sueños. Después viene y toma otro sueño, ¿verdad? Que dice que la luna y el sol y las estrellas, todos estaban inclinándose hacia donde él estaba, ¿verdad? Y así también hasta el padre pues se puso pensativo un poco y dijo, bueno, es que ¿qué sueño es ese que has soñado? ¿Acaso yo y tu madre también vamos a venir y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Una cosa tremenda, ¿verdad? Pero él tenía sus sueños, el Señor le daba sueños a él, ¿verdad? Y pues pasa el tiempo y dice que él
pues salió de nuevo al campo a buscar a sus hermanos, ¿verdad? Y ellos cuando lo fueron viendo, ¿verdad? En el camino ya llegando para ahí donde ellos estaban en la ciudad de Dotán, dice que de lejos los vieron y ellos comenzaron a confabular qué iban a hacer con él. Conspiraron para matarlo, mire, y era su hermano, ¿verdad? Y entonces lo que pasa aquí es que de pronto su hermano Rubén, él pues lo quería, lo apreciaba. Y cuando él oye esto, le dice, no, mejor no lo matemos, mejor no. Lo que vamos a hacer, no vamos a derramar sangre, dijo él, no podemos hacer eso. Podemos echarlo mejor a una cisterna. Entonces ellos deciden tirarlo a una cisterna. Y la cisterna no traía agua, ¿verdad? Entonces él se quedó ahí. Y mientras ellos comían, ¿verdad? Como si nada, en eso vieron que venían unos mercaderes. Y los mercaderes eran ismaelitas. Y ellos traían pues entre sus cosas, entre sus camellos, ellos traían piezas de plata y inciensos y cosas, ¿verdad? Que ellos iban a vender para Egipto. Y entonces ellos vienen y le venden a estos mercaderes a José como un esclavo. Miren qué tremenda cosa, ¿verdad? Y luego llevaron de regreso ellos a donde su padre las vestiduras, ¿verdad? Las desgarraron y todas las rompieron. Y entonces ellos tuvieron que degollar, dice, un cabrito y teñir la túnica con la sangre. Miren qué tremenda cosa, cómo habían confabulado, cómo iban a hacer las cosas ellos, ¿verdad? Qué maldad. Bueno, y entonces dice que trajeron esa ropa a su padre, pues y su padre con un dolor de su corazón, ¿verdad? Su hijo amado vio que lo había devorado una bestia y que lo había despedazado según lo que le habían dicho ellos, ¿verdad? Tremenda cosa. Y él pues dice que Jacob rasgó sus vestidos en dolor, ¿verdad? Y estuvo de luto por su hijo muchos días. Dice, mire qué tremenda cosa. Y así pasado el tiempo, vemos que también al llegar los mercaderes a Egipto, venden a José a Potifar. Y Potifar era un oficial del faraón, ¿verdad? Un capitán de la guardia. Y él fue el que compró a José, ¿verdad? Entonces él es llevado ahí donde está Potifar, a su casa, y él estaba sirviéndole a él, ¿verdad? Y un día la mujer de Potifar, como lo vio apuesto al joven, ¿verdad? De buen parecer, ella lo engañó para tratar de que él se acostara con ella. Mire qué tremenda cosa. José era un joven que tenía temor de Dios, ¿verdad? Entonces él definitivamente, cuando la mujer le dijo, duerme conmigo, él dijo, no. Y él salió corriendo. Él salió corriendo porque le dijo, he aquí mi Señor me ha confiado todo, pero lo único que debo respetar eres tú y no le voy a fallar. Y él salió corriendo y la mujer se quedó con las ropas de él. Mire qué tremenda cosa. Y luego esta mujer viene y de enojo acusa que él trató de abusar de ella. Mira qué tremenda cosa. Y el pobre muchacho termina en la cárcel, hermanos. Mira, Potifar lo manda a la cárcel. Y ahí pues él comienza, ¿verdad? Ahora ya está preso en la cárcel. Imagínese, por un crimen que no cometió, por una mentira, por algo que hablaron mal de él, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Y ahí vemos entonces que ya estando en la cárcel, de pronto hay un panadero y un copero. Y ellos tienen unos sueños. Y entonces José se ofrece a revelarle los sueños del copero y del panadero, ¿verdad? Y dice que el copero tuvo un sueño en el cual él veía una vid y veía 3 sarmientos. Y luego
se miraba a él que él estaba exprimiendo las uvas en la copa del faraón. Y entonces le dijo, el significado de tu sueño es que en 3 días tú vas a regresar con el faraón y vas a volver a poder exprimir las uvas en la copa del faraón y todo va a volver a estar como antes, ¿verdad? Miren qué precioso. Y también, asimismo, le da la interpretación del sueño al panadero, ¿verdad? Y el panadero dice que él había soñado que habían 3 canastillos blancos sobre su cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y entonces José le responde, esta es la interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Mire qué tremenda cosa. Y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Uy, qué tremenda cosa. Mire, hermanos, lo que le comentó, ¿verdad? Y al 3er día, que era el día del cumpleaños del Faraón, dice que hicieron un banquete. Y todos sus sirvientes vinieron, ¿verdad? Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Así pasados 2 años, el faraón tiene un sueño. Y para esto dice que el faraón soñó que subían del río 7 vacas hermosas y muy gordas y paseaban en el prado, y tras ellas subían del río otras 7 vacas feas de aspecto y enjutadas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla, y las vacas de feo aspecto devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y de nuevo dice que cayó en sueño y se durmió, y tuvo un segundo sueño. En este segundo sueño vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña, y también vio otras 7 espigas menudas y abatidas del viento, ¿verdad? Y estas espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y en eso despertó Faraón. Entonces él se conmovió y estaba asustado de esta situación que él había soñado. Y entonces él pidió traer todas las personas, los que pudieran interpretar los sueños, ¿verdad? Pero nadie podía interpretarle el sueño al faraón. Entonces el copero, el jefe de los coperos, se acordó de José, que él lo había conocido en la cárcel y que él le había podido dar el significado de sus sueños a él y al panadero, ¿verdad? Y que fue muy atinado en lo que él les dijo. Entonces él le dijo a Faraón que había un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y él podía tenerle un resultado para esos sueños que él había tenido. Entonces el faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y lo afeitaron y lo mudaron sus vestidos, y vino donde estaba el faraón. Cuando al faraón le relató todo el sueño, entonces viene José y le dice al faraón, el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y las 7 espigas son los mismos. Y tiene el simbolismo que estos 7 años iban a ser 7 años de prosperidad, y luego vendrían 7
años de hambruna, ¿verdad? Entonces le dice José al faraón, por tanto dice, provéase el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, para que comiencen a quintear la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten todas las provisiones de estos buenos años, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantener así las ciudades, y guárdenlo, ¿verdad? Y deposítelo para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y así el país no perecerá de hambre. Entonces, al oír esto, el faraón se admiró de la sabiduría de José, y él inmediatamente le dice, ¿quién más que tú para ser el encargado de hacer esto? Tú estarás sobre mi casa, le dice, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón dio órdenes, ¿verdad?, que lo pusieran a cargo de todo a José. Y José comenzó a trabajar ahí, ¿verdad?, y a prosperar. Comenzaron a guardar durante esos 7 años de abundancia el trigo, y comenzó a prosperar de una manera tan grande, ¿verdad? El trigo abundaba como la arena del mar, dice, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Mire cómo los 7 años de abundancia, ¿verdad? Y luego de todo esto, pues vinieron los 7 años también de hambre, pero como José había administrado de una manera sabia todo esto, ellos tenían en abundancia ahí. Y en eso, los hermanos de José, sin saber que él era el que estaba encargado ahora de la administración de Faraón, ellos llegaron porque había una gran hambre en toda esa zona, y los únicos que tenían abundancia de alimentos eran los egipcios, ¿verdad? Entonces llegan ahí con él, llegan los hermanos de él para también tratar de comprarlo. Y dice que cuando llegaron enfrente donde estaba José, todos ellos se inclinaron ante él. Mire qué tremenda cosa, como en el sueño de él, ¿verdad? Y vinieron los hijos de Israel, dice, a comprar entre los que venían, porque había mucha hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Y entonces dice que él les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos le dijeron que de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y él los reconoció, ¿verdad? Pero ellos no lo reconocieron a él. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, ustedes son espías. Por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Y José les dice, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Mire todavía. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y en eso les dice, pues, ¿verdad? Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Él porque quería ver a su hermano, ¿verdad? A su hermano menor de él. Y ellos pues regresaron asustados a donde su padre. Y dijeron que pues no los dejaban salir de ahí a los otros hermanos hasta que no trajera a su hermano menor. Y el padre dijo, no, pues es que ya ha muerto mi otro hijo, ¿cómo voy a dejar que el menor vaya si algo le sucede?
¿verdad? La angustia de mi alma no podría aceptarlo, ¿verdad? El padre dijo. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en el saco. Mire qué tremendo. Y entonces se halló como que ellos venían robando, ¿verdad? Entonces dijeron, no, nos ha tratado como espías en la tierra y nosotros llegando ya con el papá, ¿verdad? Hablándoles, dijeron, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, ¿verdad? Y le están contando a su papá lo que había pasado y todo eso. Y le había dicho a él que trajera a su hermano menor, ¿verdad? Y pues Jacob no, él con dolor dijo, no, pues no puedo dejar a mi hijo si ya perdí uno. Y entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderé a mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Del dolor que él sentía por ya haber perdido a su hijo José. Y entonces dice que regresan los hermanos, pues ya con Benjamín, ¿verdad? Con el hermano menor de José. Viene y nuevamente les hace que le pongan el trigo en sus costales. En el costal del muchacho joven que pusieran la copa de José de plata. Mire qué tremenda cosa. Y era algo como una trampa que José estaba haciendo para poder quedarse con Benjamín, ¿verdad? Y cuando ellos se encuentran y abren los costales, ¿verdad? Y se dan cuenta que la copa estaba ahí y era una pena de muerte para él, ¿verdad? De Benjamín. Se asustan otra vez, ¿verdad? Porque no saben lo que está sucediendo. Y entonces, en eso José pues les dice, vuestro padre el anciano que dijiste la pasa bien, vive todavía. Y ellos le responden, bien, va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo, poned pan. Y dice que hizo pues como una celebración para ellos, y dice que les sirvió platos a comer a todos ellos, pero a su hermano le sirvió en abundancia, ¿verdad? Como rebalsando, como dicen, ¿verdad? Y se sentaron todos con él ahí a comer, ¿verdad? Y todos miraban que la porción que pues de Benjamín era como 5 veces mayor que la de ellos, ¿verdad? Y bueno, y te vieron, dice, y se alegraron con él, ¿verdad? Y luego pues como él había puesto esta copa en el costalillo de él, luego hizo que sus hombres se acercaran y los pararan de donde estaban yendo, ¿verdad? Y dijo que alguien había robado la copa, ¿verdad? De él. Y entonces se dieron cuenta pues que estaba en el costal de Benjamín. Y ahora pues luego ellos dijeron que vamos a decirle a nuestro padre, porque ahora pues quizá lo van a apresar a él y ya no vamos a poder regresarlo a donde su padre. Y entonces estaban todos asustados, nerviosos, qué iba a pasar con Benjamín, porque ellos no sabían pues todavía que José era su hermano de ellos, que él estaba haciendo todo esto, ¿verdad? Y entonces le suplicaron a él, ¿verdad? Que por su padre hiciera eso, que por favor lo dejara libre. Y entonces él dijo, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá, ¿verdad? Y le están ahí suplicando y todo.
Y entonces al final lo que sucede de todo esto es les revela a sus hermanos quién era él, porque ya no podía más contenerse, ¿verdad? Me imagino que él estaba muy dolido, pero a lo mismo estaba contento de ver a su hermano. Pero él se dio a conocer a sus hermanos, y entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Mire qué tremendo, hermanos, así es como sucede la historia de José, que él, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar de que ellos actuaron con maldad, él al final dijo, perdonándolos, que lo que había sucedido había sido por preservación de vida, para que ellos pudieran tener alimento, para que ellos puedan sobrevivir ese momento escaso. Mire qué tremenda cosa. El corazón de él no estaba lleno de rencor, no estaba lleno de odio, sino que Dios había preparado su vida para hacer bendición de sus hermanos. Él venció con el bien el mal, ¿verdad? Por eso ese capítulo de Romanos, capítulo 12, todo lo que habla ahí está sintetizado en la vida de José. Porque José, a pesar de que le pagaron mal, hicieron tantas cosas en contra de él, el amor de Dios vivía en él, el amor de Dios iluminaba su vida de una manera que él al final, en vez de vengarse de sus hermanos, los ayudó, los bendijo, los trajo a vivir a Egipto. Ellos vivieron ahí muchos años, todos esos años que iba a ser hambruna, ellos vivieron ahí, y ahí hasta su padre quedó con ellos hasta que murió, ¿verdad? Y fue mandado nuevamente a su ciudad para ser enterrado. Qué ejemplo precioso él nos dejó, ¿verdad? Que José se sacrificó por sus hermanos para luego ser bendición para ellos. Qué precioso esto. Así, si en esta hora tú has oído este mensaje y tú sientes en tu corazón que tú quieres ser esa luz, que tú quieres ser aquella persona que puede aprender a perdonar, que puede no pagar mal por mal, sino mal por bien, que puede decidir ser ese cambio positivo, que puede ser aquella persona que va a alumbrar y no dar oscuridad. Si esa es tu situación hoy y ese quieres ser tú, yo te invito a que en esta hora tú puedas recibir a Jesús en tu corazón y que todo lo que haya pasado en tu vida, que te haya quizá dañado, que te haya dado tristeza, que en esta hora, a través de la luz y el amor de Jesús, tu vida cambie para bien. Yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús,
Yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Por favor, borra mi pasado y de ahora en adelante ayúdame a vivir para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y de ahora en adelante te invito a que también te puedas inscribir en mi programa para que cada semana puedas recibir nueva palabra del Señor para crecer espiritualmente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así también quiero estar orando por todos mis hermanos que semana a semana me acompañan. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta hora, por tu palabra bendita, porque nos has enseñado una vez más, Señor, que es importante vencer el mal con el bien. Gracias porque a través de tu palabra podemos ser mejores cada día, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas cómo vivir y cómo guiarnos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y síguenos guiando, y sigue aumentando nuestra fe cada vez más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un privilegio precioso y maravilloso estar una vez más con ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.